Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo episodio de Aquí entre Creativos. Hoy me encuentro con un amigo cercano del corazón, un parcero, un bacán, con Germán Andrade. Mancho, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, Juanca, bien. Muchas gracias por invitarme. En serio, estoy muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad, porque sé que este proyecto es venido directamente de Él, entonces pues Amén. respondiendo con honor y con alegría y con gozo. Chévere, chévere. Yo creo que cualquiera que te mira a vos dice, uy, se van a tener toda la pinta de creativo. O sea, así, Pura típico fachada, sí. creativo. Esa biblioteca es alquilada, eso no es de verdad. No, mentiras. Sí, eso es pura falacia. Ancho, contanos un poquito pues para que la gente conozca, obviamente, quién eres tú, a qué te dedicas, qué estás haciendo ahora y demás, cuánto tiempo llevas conociendo al Señor. Bueno. Conociendo al Señor, pues por lo menos como más de 20 años, yo creo. Pues allí en la casa de nosotros, que es palabra de adoración, allí fue donde Sí. me consolidé como hijo de Dios. Y ya llevo 20 años largos, no me sé las fechas exactas, debería, pero no, porque soy creativo, no me sé los números. No, de números Eh, no sé. ajá, entonces, bueno, 20 años, yo soy diseñador gráfico, muy inspirado por amigos, por el mismo Julián Piscinato, que sé que estuvo en el primer episodio de esto, porque Sí. desde que yo empecé a estudiar, yo ya lo conocía a él y sabía de los alcances que tenía esa carrera. Y en todos esos años, pues he desarrollado también cosas de fotografía, he estudiado fotografía, ilustración, también estudié, y pues todo el tema de animación, digamos, así mi carrera tuve ese énfasis, y yo estudié fotografía después. Entonces, y marketing, ¿no? También estudié marketing en la Universidad de Salamanca, pues fue a distancia, pero tengo ahí pues un título al respecto, y son esas cosas que a hoy me permiten, digamos, trabajar en eso y vivir de eso, digamos, a Chévere, grandes chévere. rasgos. Ancho, ¿tienes algún como un link de Behance o un perfil de cualquier cosa donde la gente puede ir a ver tu trabajo Sí, o sí te lo toca tengo. construirlo? O te No, acaba no, de no, ya lo tengo. corchar. No, sí lo tengo. Tengo un portafolio muy orientado al tema de ilustración, porque me gusta mucho. La verdad es que no he ejercido mucho al respecto, aunque me gusta y he desarrollado un par de Ok. proyectos independientes. Pero sí tengo un proyecto, un Behance. También tengo Behance, un portafolio puntual. Se los Bueno, puedo ahí me lo compartir mandas ahorita y lo para que ponemos lo ahí en la vean. descripción para que la gente lo pueda ver. Súper mancho, no, buenísimo. Yo creo que, bueno, yo conociéndote y conociéndome a mí y conociendo a Julián, yo creo que él ha sido la inspiración de muchos, sobre todo pues si hablamos internamente a nivel creativo y a nivel de liderazgo en nuestra iglesia. La persona que entrevistamos en el episodio pasado es una persona que realmente ha sido de influencia grandísima y yo creo que para muchos jóvenes, pero para nosotros que nos movemos en el mundo creativo, en el mundo publicidad, marketing, diseño, todo esto, ilustración sobre todo, Julia ha sido como el súper referente, ¿no? En ese Sí, aspecto. claro, pues yo con Juli, de hecho yo trabajé un mes con Juli, directo, o sea, así de Sí, planta en su empresa que él tuvo. sí. Y fue el mes donde crecí muchísimo. O sea, aprendí un montón de cosas de editorial, de diseño de marca. Bueno, porque pues como tú dices, además que la estructura mental que él tiene, aparte de ser creativo, pero también es muy ordenado y te lleva a generar procesos eficientes para ser muy productivo. Yo tengo por ahí un cuadro, ahorita no lo puedo mostrar, de Juli, y lo tengo y es como de inspiración de la productividad, porque él es demasiado eficaz en lo que hace, con Sí, unos es niveles verdad, de calidad real. Entonces, es es verdad. brutal. Sí, Sí. sí, todos hemos pasado por la escuela de la cuadrícula. O sea, de hecho, de la retícula, eso De lo la hablábamos también, retícula. creo que lo mencionábamos en el primer episodio, Juli. Decía, hermano, usted sabe yo cómo soy de fastidioso que la retícula, pero es que la creatividad sí está bien a veces que huele, pero hay que saber aterrizarla a una forma, a un orden, Sí, porque si tiene que no, haber una estructura, o si no, sí, grave. De hecho, a hoy, que sí, digamos, explicando más un poco de lo que me dedico, a hoy yo tengo pues una empresa, una agencia, se ujú, llama Huevo, les comparto también el link después. La tengo con un socio, ya llevamos como 3 4 años, bueno, 3 sí, digo 4 años porque empezamos con una forma diferente sí, y las cosas del mercado nos llevaron a formar la marca Huevo, que esa sí lleva 3 años larguitos, y eso fue lo que realmente nos dio para seguir trabajando y desarrollando. Y ahí yo también implemento mucho el tema de la retícula, no tan sí. estricta como Julián, realmente, él estaría No, decepcionado de eso, mí, pero sí la sí la empleo porque se necesita realmente tener las guías claras de cómo vas a mover los elementos y te da, pues, la facilidad de implementarlos allí, de cambiarlos, moverlos, sí, es funciona verdad. mucho. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Mancho, yo
la verdad, creo que eres una de las personas que a mí me parece que aplica perfectamente para el perfil de este programa, principalmente porque yo considero que es una persona que siempre está pensando en cómo hacer las cosas diferentes, porque a veces como que yo hablo esto aquí entre creativos y claramente seguramente los primeros perfiles que empezarán a llegar son perfiles que se dediquen netamente al mundo creativo, pero a nivel creativo como la gente lo conoce en el mundo, por decirlo de alguna manera. O sea, el Sí. diseñador, el publicista, el mercadólogo, de pronto músicos y demás. Pero realmente la creatividad va mucho más allá de solamente lo que podemos aplicar, digamos que en las áreas creativas. A mí me gustaría saber un poco, porque yo sé que conociéndote, yo sé que estuviste un tiempo sirviendo en el área de comunicaciones de la iglesia, pero también hubo un llamado sobre tu vida a poder hacerlo desde el área de evangelismo. Y todo el mundo diría, ¿cómo este loco está diseñador, ilustrador, fotógrafo, chef, sí, erudito, barbudo? Y terminó allá y no está, pero yo quiero que la gente entienda que la creatividad, y cuéntanos un poquito también desde esa perspectiva que tú tienes de cómo tú puedes usar o has usado tu creatividad para servirle al Señor, la estás usando ahora, y también el Señor que te ha hablado a nivel de visión de cómo usar la creatividad y como un toque a la cereza, pues para ti, ¿qué es la creatividad? La creatividad para mí es el uso correcto de los recursos. Ujú, Yo creo que eso es creatividad, que puedes tener una cartulina y un lápiz y pues puedes limitarte, no, solo tengo eso, entonces voy a escribir una palabra, o puedes mirar y romper el lápiz, cortarlo en pedacitos, usar madera y, con el grafito entonces inventarte una nube, o sea, con dos ujú, recursos hay dos caminos diferentes, ya depende de tu creatividad que te puedes sí, inventar con eso. Entonces, sí, viendo todo que, digamos, las capacidades de fotografía y demás, y que con mucho amor y cariño, pues, digamos, la escuela de servicio ahí de comunicaciones, con las ujú, fotos, me gusta mucho la parte de fotografía, pues las piezas gráficas realmente lo dominó bien y demás. Pero entonces me di cuenta que el mensaje es importante también, es obvio, ujú, ¿no? Es obvio, sí, pero a veces, y eso aplica mucho en la creatividad, tenemos muchos recursos en las iglesias, nuestra iglesia en particular, pues tiene unos recursos X, y son valiosísimos, son muy valiosos. Y igual, un lápiz y una cartulina, ¿cómo los vamos? O sea, no solo podemos poner ahí palabra, por decir algo, y ya, es lo único que sí, podemos hacer. Pero realmente podemos, con esos mismos recursos, hacer cosas diferentes o transformarlas en algo que impacte varios contextos. Entonces, yo estando en comunicaciones dije, yo creo que se necesita comunicar el mensaje de Cristo, la salvación, pues la gracia, sí, afuera, no solamente ya aquí la estamos haciendo adentro con servicio, las piezas que se hacen allí, digamos que a nivel interno se está haciendo lo suficiente, más que suficiente, yo que consideraría que demasiado, y afuera pienso que se necesita un poco más. Yo dije, creo que se necesita ir allá. A hoy no es que haya implementado muchas cosas muy creativas allá, porque sí he estado en un tiempo de formación, pero me ha permitido en mi espíritu recibir y entender, vamos a predicar, a llevar a Cristo a las personas. Eso sí lo he hecho, pues lo hago muy en mi día a día con lo que puedo, pero ya en el servicio en iglesia, pues me ha parecido buenísimo poder estar ahí en evangelismo y ver de cara a eso cómo en nuestra iglesia local se está abarcando y se está haciendo. Y pienso que hay un sí. espacio importantísimo donde ser más creativos. Chévere, chévere eso. Mira que yo el, f- hace 2 semanas conocí a Butch Hartman. No sé si sabes quién es Butch Hartman. No, no sé. No sé Seguramente lo tú. vas a reconocer. ¿Conoces Los Padrinos Mágicos y Danny Phantom? Ah, sí. Sí, sí, sí. Estuve con él, él es cristiano. Ah, qué chido. Estuvo predicando acá en una conferencia en la que nosotros estuvimos. Lo conocí y él tiene un libro que se llama La creatividad en el mundo cristiano. Y se enfoca mucho en cómo podemos llevar el mundo creativo, o sea, digamos que cómo podemos potenciar la creatividad, entender que somos creados para ser creativos. Y algo muy tercero que me parece muy curioso es cómo monetizar esa creatividad siendo cristianos. Que uno diría como, no todo el mundo hablaría de eso, ¿sí? De cómo monetizar la creatividad siendo cristianos, pero él lo habla. Pero una de las cosas que mencionaba, haciendo pues un poquito de énfasis a lo que tú decías, es que no solo las áreas creativas usan la creatividad.
¿A qué me refiero con eso? Ya que hago como esa cita, a que compartirle el evangelio a una persona requiere de creatividad. Totalmente. Sí, yo me pongo en el papel de antes de yo estar acá en Estados Unidos trabajando con Chad González Ministries, pues yo vendía patrocinios. Y eso a mí me requería una creatividad a la hora de yo realizar mi speech. O sea, tenía que pensar muy bien cuál era la persona a la cual yo le estaba hablando, cómo yo quería hablarle y cómo iba a poder llevar eso de un punto A un punto C, que en este caso para nosotros de un punto A de que fue a la iglesia a un punto C de que recibió al Señor y se consolidó en la iglesia. Pero todo requiere un poquito de creatividad, ¿no? Y yo creo que nosotros como creyentes, pues estamos cargados del poder creativo del Señor. O sea, si nosotros Sí, nos ponemos total. a hablar, pues Jesús es uno con el Padre y nosotros somos uno con Jesús. Y pues si el Señor creó todo con solo las palabras y Él fue creativo porque pensó absolutamente todo lo que quería crear, pues eso quiere decir que esa misma capacidad de crear está en nosotros. Y se puede usar también para esas cosas como tú lo mencionas, ¿no? Sí, claro, entonces te decía, para todas las áreas se necesita creatividad. Es que la creatividad está en todas partes. O sea, como tú dices, no solo en la especie de lo que es visible, o sea, porque a veces lo Ujú. asociamos como a las cosas visibles, a lo de comunicación, Sí, pero netamente, pero en todo, se necesita la creatividad. Hasta pues la cocina, totalmente. digamos, que fue a su fin de quincena y no has hecho mercado y tienes tres cosas, pues mira a ver cómo haces algo rico con eso. O sea, y así en la iglesia, obviamente en todas las áreas se necesita la creatividad. Dios mismo, pues Cristo, como tú le dijiste, es ese creador y fue el más creativo. Yo creo que esa es una de las cosas que más tenemos que acudir a la hora de buscar creatividad. O sea, de preguntarle a él qué hacer y cómo hacer. Suena Ujú, como irreal tal vez, pero en muchos aspectos sí sería bueno poder considerarlo más a la hora de proponer o de hacer algo. ujú. ¿Y tú cómo puedes, creo que esa pregunta es súper chévere, mira que cuando te la formulé, no lo pensé desde ese lado, pero yo te preguntaba, antes de que comenzáramos y te las mandé, yo te preguntaba qué crees que puedes estar limitando la creatividad dentro de las iglesias, pero la última parte de la pregunta dice, sin perder la esencia del mensaje de Jesús, que yo creo que eso es algo en lo que tú estás ahora, como por decirlo así, tiempo completo en tu servicio. O sea, que tu servicio se basa en enfocarte claramente en compartir específicamente el mensaje de salvación. Pero tú cómo podrías decir, como, ¿qué le falta a la iglesia? O tú desde esa perspectiva de evangelismo, ¿qué le falta a la iglesia? No iglesia PIA, iglesia en general, para poder llegarle al mundo sin perder la esencia de lo que es Cristo. O sea, yo muchas veces digo como, y hablábamos con Julián hablábamos mucho como de la originalidad, ¿no? Sí, hay tendencias y uno se puede inspirar con muchas tendencias, pero cómo no caer fácilmente en la copia para perder la importancia de quién tú eres. Entonces, ¿cómo podríamos no caer en esa copia o no caer en esa falta de recursos que tú mencionabas al inicio para poder seguir compartiendo el mensaje de Jesús, pero sin perder la esencia? O sea, ¿tú qué crees que le podría servir a la iglesia? ¿Qué le podría servir a la iglesia para ser más creativa? Sí, Básicamente. prácticamente. Es que bueno, después de tanto ejercicio que uno hace en el trabajo, voy a compartir Ujú, un espacio pequeño que vivo en el trabajo día a día y en mi forma de ser, que veo que repercute y que puede aplicar un poco para esto. Normalmente cuando te llega un encargo, un cliente o lo que sea, pues tú necesitas hacer un estudio de los referentes hasta de la misma competencia. Y eso es algo que sí o sí tienes que hacer. sí, Pero a veces es una línea delgada mirar cuando la gente trata como de pegarse entonces a lo que son esos referentes y no se da el espacio a desarrollar algo diferente. A mí a veces me gustaría, y yo lo he hecho así cuando tengo como freelance o temas independientes, y me ha ido bien. No es que sea la forma, sino que lo propongo es, uno podría hacer un ejercicio creativo de cero sin necesidad de mirar referentes. Yo creo, sí. yo creo. Eso no es una práctica usual. Muchos dirían es Sí, no. irresponsable porque dicen, no, tienes que mirar cómo está todo el mundo y ahí sí tú propones algo nuevo. Que si no, puede que te copies de alguien sin saberlo. Pues eso puede pasar. Pero a veces en ese ejercicio de realmente tú ponerte en la encomienda, digámoslo así, y analizar y pensar y proponer desde cero, salen cosas genuinas, porque no tienes el sesgo de lo que hacen los demás. O no Sí, quieres llegar a alcanzar lo que hacen otros, sino que tú puedes tener unos buenos estándares y puedes tener una buena propuesta
Y luego pues mira si la validas a ver si sirvió o no sirvió, la destruyes, pero al menos generaste algo algo auténtico, hiciste algo real. Y no solamente una copia de lo que ya viste que hicieron otros. Y en el caso de iglesias a veces puede pasar lo mismo. Queremos hacer una comunicación y pues bueno, miramos los referentes, está bien, y queremos hacer esto y lo otro y desde ahí lo lanzamos. Ujú. Y al final puede pasar que se termine pareciendo a lo que hizo tal otra y pues ya, se camufla entre todo lo demás. Sí. Yo a veces diría de pronto un ejercicio más creativo desde cero, o sea, desde cero, y sin sonar religioso, pero sí desde, realmente desde un espacio de oración o de decirle al Espíritu Santo, mándame por un lado o por otro. Y seguramente a las Sí, personas que yo les va a mostrar, estoy segurísimo. Si se lo pregunto, les va a sí. mostrar y les va a mandar por aquí, por allá. Entonces pienso que eso se necesita. ¿Qué otra cosa pasa con la comunicación? Que lo añado acá, de pronto no respondo directamente a la pregunta, pero pienso que es importante. Ujú. A veces se le da un enfoque a la comunicación muy desde el qué. Y digamos, hay algo que yo manejo también acá en mi trabajo y hay una comunicación. Hay que responder unas preguntas, ¿no? A la hora que tú comunicas. Está el qué, el cómo y el por qué. Esos son los Golden Circles. Eso es una teoría que se me hace muy bacana porque va desde la razón, desde del contexto y también el tema técnico, Sí. la emoción. Emoción, tema técnico y el contexto, o sea, la cultura. Ujú. Y a veces pasa que nos quedamos es solo como en los referentes de otros lugares, o mirar cómo se ve, o cómo lo comunican ellos, pero no nos encargamos de responder esas preguntas con respecto a la comunidad que le queremos hablar. En este caso, nuestra Okey. iglesia local, o la gente circundante, o la de la ciudad, o el país. Entonces, a veces, perdón, no se miran esas respuestas. Entonces, a veces nos quedamos en una comunicación muy, ¿del qué? ¿Qué vamos a hacer? Un evento de jóvenes, un evento de, Ujú. Navidad, un evento de, milagros, por decir algo, no estoy diciendo cualquier Sí. bobada. Pero a veces nos quedamos solo en eso, en comunicar eso, y además, pues, solo le ponemos el pastor, que sí es reconocido, pues bueno, eso ya nos da un buen push en la comunicación porque es conocido. Entonces, okey, ya eso nos va a dar ahí súper bien. Y la fecha, y el lugar, ¿no? Es como se queda como respondiendo el qué, pero no, a veces no vamos al cómo o el por qué vamos a hacer eso. ¿Por qué lo vamos Mm. a hacer? Porque la iglesia hoy día está sufriendo de esto y esto y esto, y necesitamos comunicar esto y esto. ¿Y cómo lo vamos a decir? Sí. Y eso nos lleva a responder un montón de preguntas y a generar unas comunicaciones más interesantes, más creativas, que seguramente van a tener un impacto diferente a lo que normalmente se hace. En evangelismo pasa también. O sea, a mí me gusta mucho mirar cómo Jesús dedicaba mucho tiempo en hacer parábolas. Yo creo que él decía que él se apartaba al Sí. desierto y meditaba la palabra. Él meditaba la palabra ya. De hecho, cuando volvió de meditar la palabra 40 días y 40 noches, el diablo lo tentó con la misma palabra. El diablo es una lámpara y cogió y le empezó a lanzar palabra y Jesús ya estaba meditando la palabra, o sea, estaba fuerte ahí. Entonces, Sí. fácilmente pudo decirle, no tomo esas mentiras que estaban en la palabra. O sea, cogió la palabra, la tergiversó, pero Cristo pudo coger y tun, ordenarla. Pienso que deberíamos dedicar un poco más de tiempo en eso, en mirar cómo coger la palabra sin que pierda obviamente su esencia, que es Cristo, y traducirla en algo que entienda la gente de ese contexto, de ese momento. A veces algo muy Claro. bacano que hacía Pablo, digamos, me gusta que Pablo se valía de la filosofía, se valía de la religión. Me encanta que él llega y les dice, les habla sobre el Dios no conocido. Yo le creo al Dios no conocido, y eso era porque en un templo había un montón de dioses y había uno que era el no conocido, que no tenía estatua, porque era el no conocido. Mm. Y él se valió de eso para decirles, ese es mi Dios. Sí. Usó como ese contexto, sabemos que no es Sí, pero se valió claramente. de eso y les metió ahí el evangelio, pues, con sabiduría, pero sobre todo con unción. Entonces, pienso que Con deberíamos dedicar tiempo en eso. Ya la forma, eh, ahí sí puede ser la misma cartulina con el mismo lápiz y una sola palabra, pero si esa palabra que tú escribes ahí tiene todo ese trabajo detrás conceptual, creativo, esa palabra tiene más impacto que si coges en la cartulina y le haces una papiroflexia y le pones el lápiz y súper bonita y el vuela. origami. Sí, y vuela sola y no sé qué, al final, pues, si no tiene ese trabajo detrás, pienso que, pues, es una, ay, sí, tan linda, y ya, pero no es una palabra que vaya a entrar a la persona en su corazón y en su mente, no va a pasar. Entonces, creo que se necesita eso, dedicarle más tiempo, como hacía Jesús, como a meditar en la palabra sobre el contexto en el que está.
Jesús iba allá, cuando le iba a hablar a la samaritana, pues le habló cosas que esa samaritana iba a Mm, entender. Cuando fue a otro sí, lado, pues hablaba lo que ellos iban a entender. Pero era meditación que él hacía y que entendía, y pues él no se paraba, yo nunca se ve en los evangelios que él llegara a la al Sermón del Monte y sacara el rollo y empezara a leer la palabra y ya. No, pues para eso ya estaban mm, ahí las sinagogas y allá era donde las mm, y se reunían allá y hacían eso, sí, ya lo hacían. Él se dedicaba a pensar otras cosas y llevarlo allá donde a la gente que lo necesitaba. Iba hasta allá. sí, sí. Yo creo que dijiste como cosas muy chéveres ahí. Me parece, mira que dijiste una perspectiva desde las referencias que yo nunca antes la había visto. Dicen que es locura, sobre todo en nuestro mundo creativo, no mirar referencias, pero tú lo dijiste por algo muy chévere, por no ir a copiar a alguien. O sea, hacerlo sin referencias puede ser que termines haciendo algo que alguien ya hizo. Y yo lo miro desde el lado de qué tremenda es la capacidad de creación que tenemos nosotros como hijos de Dios para poder coger lo que tú dices, una palabra, y de esa palabra hay un, yo no sé cómo se llama eso, la verdad, lo voy a googlear, pero sé que hay un síndrome de que hay gente que puede ver olores, o cómo es que es ver color, no sé, hay como un síndrome que algo en el cerebro se activa y hay unas pocas personas en el mundo, que es muy pocas, es muy raro de ver, y que son personas que pueden ver y escuchar color, una vaina así, no me acuerdo, el cerebro como que Eh, puede como identificarlo en diferentes frecuencias y mil cosas, y se vuelven personas extremadamente sensibles a cualquier estímulo visual, ¿sí? Pero son altamente creativas, porque cualquier expresión de color o una palabra, lo que sea, puede activar procesos creativos en la mente que son una locura. Pero yo creo que eso, cuando la gente, ese es un síndrome que la gente, ver cómo se llama, lo pondré ahí. Pero ese síndrome nosotros lo tenemos también, o sea, nosotros estamos capacitados igualmente para ver colores en las palabras, para ver historias y para ver los olores y que todo te cobre en vida alrededor nuestro, porque es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces, eso que tú decías, como que cuando a veces nos bajamos como, pucha, ¿cómo puedo crear esto desde cero? Porque siempre es un reto, o sea, siempre darle control N y la hoja en blanco es como, ok, aquí vamos otra vez, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Y es un proceso chévere, al principio a veces es un poquito frustrante, pero cuando se empieza a trabajar en ese proceso, yo creo que siempre es súper gratificante y es como le podemos, lo que tú decías, yo creo que cualquiera le puede preguntar al Señor, oiga, ¿qué hago con esto? Y el Señor le puede decir, no, haga exactamente esto. Sí, porque, o sea, muchos referentes en el mundo creativo son referentes de la naturaleza o composiciones orgánicas. Eso quiere sí, decir que muchos referentes de lo que hoy en día vemos, los referentes fueron la creación de Dios. Y si muchos referentes de lo que vemos hoy en día fue la creación de Dios, eso quiere decir que nosotros tenemos esa misma capacidad de crear, pues porque nos habita el Creador. Entonces, como que tal cual. es empezar a ver como, es empezar a ver un poquito como, wow, o sea, ¿cómo puedo ver la creatividad desde otra perspectiva, de como tú lo mencionas, de decir, Jesús era creativo? Y como no, de hecho, este miércoles que predicábamos en la iglesia virtual también, pues hablábamos como y decíamos, ok, ¿qué tenía Jesús? O sea, ¿cómo era la vida de Jesús? ¿Qué Jesús tenía? O sea, ¿cuál era el poder de Jesús? ¿Cuáles eran las capacidades de Jesús? ¿Cuál es todo? Y uno cuando describe a Jesús lo describe como el propio Saiyajin fase 57 Sí. fusionado con Superman. Y a veces no somos conscientes de, ok, ¿y dónde vive Jesús? No, en mí. Ya, o sea, como que mic drop, mic drop. Es como que, parce, tener la capacidad creativa de Jesús. Y eso que tú dices me parece como muy chévere poder llevar y decir, mira, si yo quiero ser creativo, si yo quiero hacer esto, si yo quiero desarrollar esto, pues pregúntale al Señor. O sea, ¿por qué nuestra, y yo creo que como creativo la pregunta debe ser, y no sé si contestas y te añado otro como un plus ahí a la pregunta es, ¿por qué nuestra primer forma de crear siempre es ver referentes? ¿Y cómo evitamos que esos referentes, que lo que tú mencionabas, el contexto, cómo evitamos que esos referentes simplemente sean cultura o sean algo que realmente va a ser valioso para la comunidad o para la iglesia en este caso, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 cosas. Una es tener en cuenta, a quién le voy a hablar, ¿no?
y eso Ujú. ya me determina unos objetivos, que es un brief básico, que tú vas a hacer un evento, una campaña, algo, y pues sabes que le vas a hablar a X y X personas y eso ya te da unos parámetros, ¿no? Entonces ahí ya, Sí, eso sí es puro básico de los temas creativos. en primer semestre. Ajá, exacto. Y ya eso te determina que no, entonces pues obviamente no vas a tomar un referente muy anticuado o XXX y eso ya digamos que digamos te acota la respuesta o te facilita el trabajo en ese aspecto. Pero mirando los referentes actuales, entonces vamos a poner el contexto, evento de jóvenes, eh, sobre amistad, relaciones, por decir algo, y ya. Entonces vamos a ver, eso pues ya obviamente tiene que ser algo juvenil. Voy a poner ahí, Sí. no sé, X colores, X cosas, no voy a sesgar. Ya tengo unos parámetros. Ya a la hora de ver referentes, pues ahí es que ver, yo pienso también en la intención de que cumpla el objetivo. O sea, si yo Sí. miro este referente, independiente de que sea cristiano o inclusive alguna campaña de una marca famosa, si veo que aplica a mi contexto, pues súper bien, pienso yo. Pienso yo. Ujú. De pronto también puede aplicar algo como la intención del corazón del que está proponiendo. Entonces, si de pronto esa intención de su corazón es que quiero parecerme a tal y tal, dejando de lado realmente lo importante que es que el mensaje que se quiere hacer llegue a las personas, pues pienso que ya de por ahí ya está grave, porque pues si mi intención de corazón Sí. es más que reluzca esto por mi idea, por defender lo que yo quiero o lo que sea, pues ahí Y mira que ya, acá se ve mucho eso, ¿sabes? Inclusive, pues en la iglesia en la que estoy, que de hecho tienen recursos materiales amplios. ¿A qué me refiero con eso? Porque yo creo que esto puede pasar en muchas iglesias y chévere que lo empecemos a hablar. Hay iglesias que tienen muy buenos recursos materiales, o sea, es una iglesia próspera. Tienen buenas cámaras, tienen buenas luces o al menos tienen la capacidad de tener buenos equipos técnicos. Sin embargo, sí, no tienen material humano para trabajar esos equipos técnicos. Acá, ¿qué pasa? Acá las cámaras son automatizadas, entonces todo está robotizado porque no hay operadores de cámara. Y acá todo se maneja mucho sobre plantillas que acá existen 1000 páginas que la verdad son una bendición, o sea, porque también es pensando en el cuerpo de Cristo, ok, qué iglesias están comenzando, qué iglesias tienen una necesidad creativa y no ha llegado, yo creo que lo que siempre llega primero son los músicos a las iglesias, o sea, eso, eso siempre llega primero, después llegan los diseñadores y yo fotógrafos, creo, sí, entonces, y todo el mundo eso quiere estar en la es, tarima ahí rápido. sí, 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 después ya por allá es como, tú tomas fotos. Sí, o llega el que le gusta la foto, pero la toma horrible. O sea, realmente es un proceso, es chistoso, pero sí siempre tú ves 8, 10, 15 músicos en cada iglesia, pero ves uno, dos o tres buenos fotógrafos y ya empieza es como a crecer y a formarse. Pero bueno, el caso es que acá sí se mucho el tema, ok, yo me quiero parecer a Black Rock, ok, yo me quiero parecer a Elevation, yo me quiero parecer a Bethel, me quiero parecer, ¿por qué? Porque son referentes cristianos a nivel gráfico, a nivel musical, a nivel de iglesia, pues son iglesias globales de muchísima influencia, inclusive los mismos pastores, que claramente tienen un equipo de 50, 80, 100 creativos detrás, Sí, que claro. lo que ellos hacen no está mal, porque al contrario, ellos son pioneros en lo que hacen y que hacen que muchas iglesias también vayamos por detrás como siguiéndolo. Pero yo creo que a veces el seguir tanto la tendencia, yo creo que se vuelve un riesgo para la identidad de la iglesia. ¿Sí? Tal Y cual. la identidad de lo que nosotros podemos ofrecer, lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Eso era algo que yo tenía que anotado puntualmente. Esos Mm, referentes de las iglesias grandes, que como tú dices, son pioneros y lo hacen bien. O sea, necio sí, será uno en decir que no están mal. Obviamente son brutales las producciones, los no, videos, los no, clips de música, o sea, todos son impresionantes, pero pienso que se vuelve a veces una trampa para iglesias, digamos, incipientes o de otros países que no tienen los mismos recursos como se ve ahí, y se vuelve una trampa, porque entonces, si no me veo como ellos, de pronto no tiene el mismo poder o el mismo impacto. Y eso no es realmente, no tiene por qué ser así. Ahí no, aplica lo mismo que te decía ahorita, si yo dedico tiempo en saber que mi comunidad necesita escuchar esto y pienso y en el Espíritu Santo pido orientación de cómo llevar ese mensaje asertivamente a ellos, puede que la forma ni siquiera sea un video, puede que ni siquiera sea poner luces en el auditorio, puede que sea en un parque.
O sea, eso son Sí, cosas que todos descalzos. sí, es lo que te digo, es que a veces nos centramos mucho también, es un punto que quería tocar y es la idea que tenemos de iglesia. Tú y yo sabemos Mm, que la iglesia somos tú y yo, o sea, y todos los sí, demás hermanos en la fe. Somos la iglesia, podemos estar en mi sala o allá en Estados Unidos, o podemos estar en el auditorio de la iglesia y seríamos iglesia, pero a veces la gente no entiende eso, la gente ve más la iglesia, lo que se hace dentro de la sede de la iglesia, dentro de el ese espacio, edificio. dentro del Ujú, edificio. Entonces, a veces, y si es por ese edificio, entonces todo lo que es de la iglesia se hace ahí dentro. O sea, todo se mm, tiene que hacer ahí. Y pienso que eso a veces es un poco tramposo o nos genera un juego porque entonces nos lleva a pensar un poquito religiosamente. No lo somos y creo y confieso que los demás no lo van a hacer, pero a veces nos lleva a pensar en eso. Entonces, se nos hace la trampa de que las cosas de la iglesia pasan en el edificio. Entonces, ya entonces también si es en el edificio, entonces va a ser el domingo. Y sí, todo lo demás de la iglesia, entonces el resto de semana no es iglesia porque no está ahí dentro o no estamos con esas mismas gentes, con esas mismas personas, y entonces lo que es la iglesia no está ahí. Entonces, esas cosas, todo lo que es la iglesia tiene que ser en ese edificio. Y si entonces si vamos a echar algo para la iglesia en ese edificio, miremos las otras iglesias que tienen edificios gigantes y que tienen otros recursos, y entonces este edificio que es pequeño esto, entonces, ¿cómo va a llegar hasta allá? Y entonces mi mensaje no va a sí, ser tan poderoso como ese que lo veo, porque es que se ve impresionante, y luces, todos los de aquí, las cámaras, todo es increíble, entonces no, mi mensaje pues no va a ser igual que ese. Cuando si realmente nos pusiéramos a pensar, vamos a hablarle a las señoras que ya no tienen esposo y tal cosa y tal otra, y nos ponemos a pedir a revelación del Espíritu Santo, seguramente nos va a decir, mira, pues, diciendo cualquier cosa, llévalas a un parque y muéstrales cómo pasa la gente, y ese es y esa es la misma línea del tiempo. Y ellas van a ver que ellas han estado acá para bendecir a este y al otro, por decir, estoy diciendo cualquier bobada, pero sí, de pronto un ejercicio así que ni siquiera tenga que ser en el mismo edificio, pues el mensaje de Cristo va a llegar. Como te digo, Cristo no llevaba a mm, todo el mundo, vengan aquí y aquí escúchenme. Él iba, fue a un monte, luego fue a otro lado, se pararon una balsa al lado del lago, o sea, en muchos espacios. Y sí, ahí estaba conformando su reino, que sabemos que es pues el reino de los cielos, el cuerpo de Cristo, que forma más adelante el misterio que fue sí, revelado. Pero entonces es eso, a veces pienso que esos referentes tan macro nos juegan en contra porque nos llevan a pensar solamente como edificios a veces, a veces. Yo sé que hay muchas iglesias que salen y hacen misiones, o sea, hay de todo, ¿no? Pero sé que hay un espacio dentro del cuerpo de Cristo global que a veces se centra solo en mm, espacios físicos, cuando pues sí, creativamente podríamos tratar de romper eso. Pues el mismo Cristo fue una chimba como él dijo, todos maravillados del templo, no sé qué, y él dijo, yo lo voy a destruir y lo va a resucitar en 3 días. Nadie le entendió en ese momento, pero ya después se entendió ese misterio, pero es eso, como rompamos un poquito las reglas de la creatividad cristiana, digamos, que hay ahorita. Entonces, maravilloso mm, esos templates que tú dices, esas plantillas que, no, súper bien, me elevan la gráfica rápido y todo eso, pero ¿en qué punto? Y pienso que es muy rápido, se vuelve una trampa, porque entonces ya yo pienso que cualquier mensaje que yo ponga ahí, como se ve repro, ya es efectivo. No, solamente se sí, ve con la tendencia, pero es dedicado tiempo en pensar qué es lo que vas a decir ahí. Estás respondiendo unas preguntas básicas hacia las personas a las que les quieres hablar, no solamente porque se parece a lo de Elevation o al de las otras iglesias, sí, total, entonces ya crees que va a tener impacto. Se ve bonito. De pronto, con suerte, de total. pronto sí tenga un impacto en el corazón de la gente, de pronto. Sí, o sea, no quita porque igual estás apegándote a cierto modo en alguna tendencia y de pronto, porque hay formas de usar bien esa tendencia y seguramente algo, no sé, si tú en este momento tienes un restaurante y te pegas a lo de frisbee que hay en Colombia, seguramente algún like o algún comentario o algún share puedes rascar de allí, pues porque te estás pegando a algo que puede funcionar. Sin Es que embargo, no siempre es eso. me hiciste acordar de otra cosa, dando un ejemplo, sin dar nombre ni iglesia ni nada. Una vez estábamos hablando con un familiar, que también es cristiano, y entonces entraba mucho a comparar la adoración de un lado y del otro. Entonces decía, comparaba mucho la adoración de nuestra iglesia, la tuya y la mía. Ok. Eh, Porque la del otro lado era con más luces, con más puesta en escena, más coreografiada, entonces que la otra porque se ve, la gente a veces se guía mucho por lo que se ve muy genial. Entonces ella estaba diciendo que es que su hijo
no le parecía chévere la adoración de un lado, pero entonces la del otro sí, pero sí le gustaba más la de un lado, no sé qué, no sé qué. Yo no le dije nada en ese momento, pero sí me dejó pensando. Y entonces yo decía, en mi casa, yo sé que se adora, o sea, Mm, yo sé que se adora de verdad. Y sé que en otras iglesias pues solo ponen canciones bonitas, pero no adoran, no alaban. Entonces yo decía, y me hacía pensar en esto que estamos hablando. Sé que en mi casa se dedica especial tiempo en adorar, o sea, en orar, reunirse y orar como equipo, para la hora de ministrar, se ministra y se lleva una palabra y se va a la iglesia, realmente llega a las personas. Y no es como el tiempo de relleno, y ya se cantó y no sé qué, que es para muchas otras gente. Entonces yo estaba que le respondía a esa señora, a esa persona, pero no lo está hice, bien. pero caí en cuenta de eso. Yo decía, ¿qué es más importante? ¿Que tu hijo vaya y salte allá en esa otra iglesia donde es súper bonito y ya, pero que no entre a su corazón, o que en este lugar donde de pronto no es tan espectacular, aunque así es es excelente, pero no es espectacular, o sea, no es un espectáculo, y No se es un conecte show, con sí. eso, sí, no, y se conecte con eso, porque yo sé que si un joven se conecta con la adoración que hay en nuestra iglesia, es porque está recibiendo, y no solo porque puede saltar y porque se ve bonito. Entonces es parte de Es lo verdad. mismo. Y mi ímpetu siempre está ahorita es no tanto en lo espectacular, y eso va muy en contra de todo lo que he estudiado, todo lo que me he formado, todo lo que me he jodido, digámoslo, estudiando y adquiriendo recursos para aprender a manejar la imagen, todas esas cosas. Y a veces digo, ya en este punto digo, o sea, todo eso está genial, todo eso es maravilloso, pero ¿qué hay detrás? Y eso es algo que también lo aprendí de nuestro maestro también, Julián Piscinato. Él decía, una imagen vale más que mil palabras, no es verdad. ¿Qué palabra hay detrás de esa imagen? Tiene que haber un concepto detrás que comunica Sí. mucho más, que lo sostiene a lo largo del tiempo, lo sostiene. Entonces, ¿Dónde está el fundamento, no? Realmente. exacto. Entonces, yo a veces parece que me estuviera haciendo harakiri o que no estuviera queriendo vivir más de la publicidad, pero por el contrario, ya pienso que si dedicamos tiempo en eso, con los pocos recursos que tengamos, o sea, los pocos, los mínimos, la cámara más paupérrima, la del celular más viejo, con el computador que me heredó mi tía por allá, o sea, con lo poquito que tengamos y que solo tengo PowerPoint, eso, si tienes claro y conectado con lo que Dios quiere para comunicar, vas a hacer algo relevante Así es. y va a ser Así es, así espectacular es. también, o sea, va a ser bonito, va a ser estético, pues obviamente para eso sí necesitas conocimiento, pero igual, o puedes Sí, basarte o en las sea, plantillas que tú dices, pero si el concepto está de ahí claro, para allá, o sea, cuando ya uno quiere desarrollarse, o sea, yo creo que es darse cuenta y ser conscientes de capacidad creativa hay, herramientas para ser creativo hay y toca aprenderlas. Sí, o sea, de hecho una de las cosas que yo tengo ahí anotados para como hacer un énfasis en ciertas cosas en un futuro es uno como creativo no tiene que tenerle miedo a formarse en las herramientas que le permiten a uno desarrollar esa creatividad. es Porque así necesario. como hace tiempo estaba, de hecho, pues en Éxodo, si no estoy mal, siempre me confundo con ese versículo, pero creo que es en Éxodo, dice que, pues, que tenemos la capacidad de moldear piedras preciosas, piedra, mármol, bueno, mil cosas. Y es la capacidad que el Señor nos da. O sea, el Señor nos dice como está esa capacidad, pero en ese entonces esas eran las herramientas de él, de ellos, el cincel, el martillo, ¿No? el excavar, el pulir, lo que Y es sea. importante Sí. lo que dices porque fíjate que en eso, es en Éxodo cuando están hablando sobre hacer el tabernáculo. Sigue, Y sigue hablando. ahí, cuando están haciendo el tabernáculo, y él llama a unos específicamente, no me acuerdo el nombre, con Aleja lo leímos hace poquito. Aleja es mi esposa, para los que de pronto no sepan. Lo leímos hace poco y es eso, él llama a unos que tenían ese conocimiento específico. Entonces, claro que sí, todo lo que tú dices es totalmente necesario. O sea, si yo quiero hacer piezas gráficas, si quiero hacer un proyecto, si quiero fotografía, si quiero X o Y, pues fórmate en eso, porque si lo vas a necesitar, o sea, sí o sí lo vas a necesitar. Se necesita para hacer un trabajo excelente. Entonces, sí, eso, tal cual como el músico, ¿no? Que quiere estar en la tarima, pues tendrías que estudiar música, de pronto sería lo mínimo, ¿no? Bueno, no sé, o sea, es que hay gente que está completamente dotada y ahí es donde uno mira, yo cuando veo que gente que nace con ciertos talentos,
porque tú lo ves. O sea, hay pelados de 3 años, 2 años que te tocan el violín. ¿Cómo? Pucha, no me preguntes. O sea, un violín, un instrumento con una curva de aprendizaje completamente dificultoso que uno, bueno, a uno se lo venden así, ¿no? En Hollywood, en todas las películas que uno ve, o de música, lo que sea. El violín es súper frustrante. Uno dice, suena precioso, pero la gente que sabe violín dice, suena asqueroso. Y uno dice, ¿de dónde? Pero Sí, hay gente que lo hace. Pero sin embargo, yo creo que esa gente es, o sea, yo siempre lo miro de esta manera. Todos fuimos creados para ser creativos. Todos fuimos dotados, que dice que somos dotados para ser creativos, ¿sí? Pero también algunos fueron llamados para explotar esa creatividad. O sea que yo creo que son cosas totalmente diferentes. Tienes la capacidad de crear, tienes la capacidad de explorar esa creatividad que te habita, pero también tienes el llamado a ser creativo, ¿no? A llevar eso a otro nivel y de usar esa creatividad que el Señor te ha dado para beneficio del cuerpo. Como hay gente que fue llamada para amar, acompañar, de ser en temas de liderazgo, hay gente que fue llamada a servir como servidores o como en muchas iglesias le conocen como mujeres y son los más pro en eso y hacen la diferencia, ¿sí? Y lideran eso y se vuelven pioneros también en la forma de servir a la gente, ¿sí? Pero yo creo que cada uno es como, yo creo que llevarlo como a eso, y yo quiero que, y ahorita que me estoy leyendo el libro en serio, yo quiero como que la gente sea más consciente de que ser creativos no es para algunos, así como cuando hablamos de temas de sanidad o de manifestación, de cuando el Señor dice echarán fuera demonios, impondrán las manos y la gente será sana. O sea, eso no fue ustedes pocos que recibieron a Jesús, o sea, que me recibieron como Señor y Salvador después de 7 años y hacer van a imponer manos y sal. Eso no fue con requisitos. Asimismo, yo creo que sí, todos nosotros como creativos estamos como capacitados, pero sin embargo también como hacer ese énfasis de que uno somos llamados a explotar esa creatividad, ¿no? sí, claro, por el talento que tienes ahí. En el mismo ejemplo que hablábamos, Dios llamó a unos para el tema del tabernáculo, a unos Mm, específicos que sí. tenían talento para eso, para las herramientas de su tiempo, Mm, moldear el oro y la madera y bueno, el cuero, toda esa vuelta. Y fueron unos específicos y los llenó con esa sabiduría para eso. Y pero por mm, eso quedó un trabajo excelente. No llamó a mm. cualquier otro que pues con todo corazón lo hace, pero habría quedado ahí todo Sí, chonito. no, a mí también me ponen a pegarle martillazo y cincelazo a una piedra y yo se la parto. Que quede con una forma de algo, no, pero yo se la parto. Tal cual, sí, 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 tal cual. Oye, súper chévere, Ancho. Yo creo que nos va a tocar también hacer otro episodio contigo. Sí, quiero repetir varios episodios porque yo creo que contigo empezamos a hablar de cosas un poquito más, ¿cómo lo puedo decir? No es porque Julián no sea profundo, sí, porque fue de hecho muy profunda la charla que tuvimos con Juli, sino que hablamos un poquito más del significado de ser creativo, o sea, sobre todo tú como lo mencionabas de que yo por qué estoy siendo creativo, o sea, por qué tengo esta capacidad y para qué la voy a usar, ¿sí? Y no es solamente expresar mi creatividad, sino es meditar en mi creatividad. Y yo creo que, mira que eso es chévere y gracias Señor que me lo estamos dando ahora porque nosotros a veces meditamos en la palabra, meditamos en algo que nos pasó en la vida y el Señor nos dijo esto, tal otra o en tal situación, pero no solemos meditar mucho en la creatividad que Él nos ha dado. O sea, no, a veces, pues por lo menos yo, te soy totalmente honesto y sincero, yo no suelo sentarme y decir, quiero meditar en tu capacidad de crear, Señor. O sea, quiero meterme allí, a ver qué hay. O sea, sí, hay muchas cosas que uno empieza a meterse y a decir como, uy, padre, yo quiero aprender más de esto, yo quiero aprender más de justicia, yo quiero aprender más de sanidad, yo quiero Sí, aprender más de provisión, ¿no? Como el mainstream del cristianismo. sí, pero, pero como que a veces no nos metemos y decimos, padre, yo quiero aprender más cómo crear. O sea, cómo poder crear más. Eso eso yo creo que puede ser chévere. eso es brutal. Y Sí. sumado a que es que recientemente el Señor me ha hablado mucho de lo que es lo invisible, ¿no? Yo creo que alguna vez te lo ha Ok. mencionado una persona. Y lo invisible, pues, va muy en contra de todo lo que yo trabajo, que es muy visible. O sea, todo lo que yo hago es visible, todo lo que yo hago es visible. Y es procurar que se vea bien, que se vea estético, que tal cosa y tal otra.
y a veces me dice, no tanto lo visible. Sumado a mi experiencia en el trabajo, que es que me ha tocado enfrentarme a temas de clientes y cosas así, por eso me ha llevado a pensar en eso, en los objetivos, en la creatividad, en cómo hacerlo, Mm, sumado al ministerio de voy a trabajar, a servir en evangelismo, y al final importa mucho de lo que hay de fondo, de lo que hemos hablado toda la tarde. Pero entonces el mensaje también para los creativos es mirar más lo invisible, mm, o sea, chévere, la fe. Me chévere gusta, eso. digamos, Cristo es la imagen del Dios invisible. Mm, Si vamos a Él, o sea, el Creador, seguramente vamos a encontrar todas las formas que necesitamos para nuestro diseño, para nuestra iglesia, para nuestro branding, para lo que sea. chévere Hablando eso. de temas de iglesia puntualmente, pienso que es ahí. Y no desde lo visible tratar de armar otras cosas. Chévere, La chévere, palabra como tal chévere no es eso. visible. La palabra, o sea, es la palabra, creo que es la palabra, últimamente tengo mucho en la Ah, cabeza eso. La palabra y desde la palabra se hace todo lo demás. sí, me parece eso que acaba de decir la palabra. O sea, la palabra es visible en el sentido de, obviamente, lo natural la estás La, viendo. la Biblia. Pero cuando nosotros nos referimos a que la palabra no es visible, es que tú no abres el libro y sale un holograma con un cámara persiguiendo a Jesús y mostrándote. No, o sea, tú tienes que, o sea, imaginar qué está pasando. Y a través de esa imaginación es que a veces el Señor te muestra, no, mira, es que él estaba parado aquí. O sea, imagínatelo parado aquí, el otro loco parado aquí. Por ejemplo, ayer estábamos escuchando la prédica de Igna, de Suárez, y como mencionaba la vez que metieron a los tres locos al horno y allá a quemarse, y cuando pregunta, ¿ustedes a cuántos metieron? No, a tres. ¿Cuáles tres? Ahí hay cuatro. O sea, si uno se imagina eso, es como, oiga, ¿qué fue? Ahí yo me imagino los manes parchados hablando, diga, oiga, sí, no, tal, y mientras se les quemaban las ataduras y todo, y no, sí, tal, o sea, imaginarse eso te da, o sea, vuelve visible lo invisible, que lo invisible es el texto en el sentido de visualmente, pero cuando tú te lo imaginas, o sea, tú te puedes imaginar el horno más caliente del mundo, ¿sí? Pero cuando tú te lo imaginas y ves que metieron a los tres pelados allá y el cuarto apareció allí y el cuarto no, pues es el Señor mismo allí, porque pasarás por fuego y no te quemarás. Y es como decir, wow, o sea, es demasiado literal, pero es demasiado poderoso porque te da la capacidad de eso, de imaginar y de visualizar lo invisible. Y eso me parece muy chévere, lo que tú dices. Me parece A muy mí pleno. me gusta mucho que la palabra expresa que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta Hmm, partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos. Me da, me gusta mucho que empieza por hasta partir el alma y luego el espíritu y luego los huesos. O sea, nosotros hmm, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, y siempre nos enseñan que primero es el espíritu, somos espíritu claramente, que hmm, no es visible, el alma tampoco es visible, y el cuerpo, que es visible. hmm. O sea, lo visible es el último. Pero la palabra Sí, entra y penetra primero en los pensamientos, o sea, en el alma, mente, voluntad y emociones. chévere eso. La palabra penetra Chévere primero eso. ahí, primero entra, Hmm, entra a tu cabeza primero. Entonces cuando voy que la palabra es invisible, sí, pues la tenemos en forma física, la Biblia, yo sí, acá la tengo, la Biblia y o en el celular o lo que sea, pues es visible ahí claramente la lees, y pues, pero en el momento en que esa palabra la lees, la escuchas, eso no se ve, ¿no? O sea, la palabra que tú sacas acá no está visible, entra acá, la escuchas, penetra primero en la mente y si llega a tu corazón, puf, ahí es cuando inclusive repercute en tus huesos, o sea, en tu cuerpo, hmm, manifiesta sanidades, un montón de cosas. Por eso que revés. chévere En eso. este espacio creativo es igual. La palabra que es invisible, o sea, si nos llenamos de ella cada vez más y nuestras mentes están configuradas así, todo lo demás, todo el contexto de afuera, referentes creativos de las otras iglesias, nada está mal, nada está bien. Todo eso va a tomar el orden que necesita tomar, pero desde que adentro tengamos esa palabra, y si voy a hablarle a las señoras, necesito que ellas entiendan que son amadas porque hoy día están solas y tristes, entonces necesito que ellas entiendan que son hijas amadas, cuidadas especialmente por Dios, necesito que entiendan eso. Listo, y eso, llegan los versos, llega la cosa y todo el concepto claro para que ellas en su manera, que ya no escuchan tanto, ya no ven tanto, entonces, ¿qué nos vamos a inventar? ¿O qué nos va a dar ese Espíritu Santo para que ellas reciban lo que tú tienes para ellas? No puedo hacerlo igual, ponerles las pantallas a full y eso porque se van a asustar, se van a quedar peor de Sí, ciegos. ¿no? O sea, no, eso no sirve ahorita. Pero entonces sí podemos, el Espíritu Santo nos va a decir, mira, dales un perfume, porque ya les encanta contar, no sé, cosas así, ¿me entiendes? Sí. Pero es desde lo invisible que llegas y ya la creatividad viene. Y no se necesita así Hmm, grandes cosas. Y si las tienes, pues maravilloso, porque más recursos tienes y más alcance, pero
pero desde la palabra y lo invisible llega y se forma lo visible, pero siempre vayamos a eso, a Cristo, la palabra, y ahí vamos a tener todo lo infinito para llegar a esas personas. Chévere, chévere. Eso, de hecho, una de las preguntas que hablábamos era como que recomendaría a una iglesia o un equipo de trabajo creativo como que no tenga grandes recursos. Pero yo creo que ahí lo acabas de responder, o sea, decirse a lo invisible, a decirse a eso, y a través de ahí es donde te va a dar el detalle específico que necesitas para generar el mayor impacto posible en ese momento. Porque, por Exacto. ejemplo, también es muy importante, hay veces que queremos alcanzar a millones, pero no estamos listos para cientos. Entonces, yo creo que como iglesia siempre tenemos que estar pensando en, ok, ¿para qué estoy listo? Obviamente el Señor siempre nos está llevando a más, siempre quiere que lleguemos a más personas, siempre quiere que muchas más personas sean salvas, pero también como iglesia y como persona también nos prepara. Porque, por ejemplo, si tú me pusieras a mí en ese momento, no, Juan, en este momento vamos a publicar esta vaina y lo van a ver 1 millón de personas. Yo te digo, oye, yo no estoy listo para eso porque la realidad es que implica 1 millón de personas. Implica seguramente unos 20.000 dislikes, otros 4.000 comentarios diciendo, ese man con esa barba no es cristiano. Sí, o sea, y si me entiendes, o sea, es como estamos listos para eso, ya es poniendo un ejemplo Sí, no, de ellos, pero y es entendido haciendo todo. como el símil en la iglesia es, ok, quiero alcanzar a miles, quiero alcanzar a millones, quiero alcanzar así, pero realmente tu gente en la misma iglesia no está creciendo, no se está desarrollando, te has quedado estancado en lo básico que es crecer como cuerpo, crecer como iglesia, no en alcanzar a la gente en redes sociales. Y yo creo que a veces nos perdemos un poquito en el mundo digital, nos metemos demasiado en lo digital y queremos que todo se vea, se escuche y se sienta perfecto, cuando la realidad es que nuestro primer foco como creativos y como líderes que también pertenecemos a la iglesia es pensar en que el que está ya en la iglesia consolidado se vea, se siente y se vea, se escuche y se sienta perfecto. O sea, él el que está ahí, o sea, esa experiencia offline, por decirlo de alguna manera, o sea, experiencia de la persona que está allí y cómo yo a través de los dones y talentos que el Señor me ha dado, yo puedo potenciar ese crecimiento a través de mi creatividad de esa persona que ya está ahí. Y eso va a permitir que, yo creo que esa es la forma más fácil de alcanzar a gente. Tienes opción A, ads, Meta, YouTube, lo que tú quieras hacer. Opción B, que la gente crezca. Cuando la gente crezca, esto sí o sí se multiplica. O sea, no hay forma de que una iglesia saludable, una iglesia que realmente pues está metida en la palabra y sí en lo invisible, no se reproduzca. Porque aquí yo puedo alcanzar, las estadísticas y las métricas Sí, vuelan. claro. Y ahí está la intención de corazón que hablábamos en un momentico de eso, o sea, ¿dónde está? Quiero mostrarme y verme. Me gusta mucho en el mismo ejemplo de Israel, cuando estaban en esa época, que el Señor los Sí. rescata de Egipto, todo el tema, ven las maravillas de Dios con el humo y bueno, el mar, todo eso, Mm. y al final, cuando se sienten un poquito de miedo, un poquito desorientados, confían en lo que ellos pueden hacer. Entonces, Aarón, por favor, háganos este becerro para que lo podamos ver y quedó precioso porque era todo de oro, o sea, tenía que ser bonito. O valioso al menos sí era, porque era puro oro. Sí, digamos que no les costaba harto. Y lo podían ver y lo adoraron. Entonces, a veces pienso que como iglesia nos pasa eso, el afán de pronto la desorientación o algo así es en el afán de mostrar o algo, de ver algo grande. Cuando si de pronto la intención es, como lo que tú acabas de decir, precioso, amar a las personas. Y ellas mismas se van a encargar de amar a otros, porque se ven amados, se entienden Mm. como si son unos hijos de Dios y van a amar a otros. Y nuestro corazón como iglesia es que más personas puedan encontrarse con el Señor, reconciliarse, es nuestro llamado, que se reconcilien con el Padre pues, a través del Hijo, independiente de qué iglesia local vayan. Porque Sí. es otro tema. Yo puedo amar tanto a mis personas y esa persona ama a otro y resulta que esa persona se terminó de otro lado. Pues no importa, recibió el Señor y el cuerpo de Cristo creció, pues ojalá lo formen bien. Yo sé que acá lo vamos a formar bien, pero ojalá donde se fue lo formen en la palabra. Sí, Pero ya eso es bueno, otro ajá, tema y eso es otro otro tema de tema, sí. discusión que sí, Pero pero siempre el ya corazón al es menos uno. recibió al Señor. Exacto. Entonces es eso. Eso es chévere, o sea, muy chévere. Chévere. Bueno, Mancho, ya para terminar y demás, número uno, pues agradecerte el tiempo. Yo creo que este primer episodio me gustó mucho porque lo enfocamos mucho en iglesia, en creatividad, pero también como no en iglesia equipo creativo, sino iglesia como tal, o sea, nosotros como Sí, iglesia, me parece chévere. Y sería chévere que hiciéramos uno segundo hablando desde el emprendimiento, o sea, cómo la creatividad y cómo el Señor
se mete en la vida de un emprendedor. O sea, cómo funciona ahí ese juego con el Señor, esa coordinación, ese Messi Xavi Iniesta ahí con el Señor y el Espíritu Santo y todo ahí, para que lo hablemos en un futuro, yo creo que sería muy chévere, pero pues obviamente haciéndole como preámbulo a eso, pues me gustaría que cuentes un poquito también de, que yo sé que andas ahí con el buzo haciendo, eso se llama, gente, eso se llama, ay, Y se Enhance. llama, tiene nombre, se los prometo que me lo sé, pero Se se me llama olvidó, pero Enhance. está mostrando ya, o sea, él ya está avanzando a nivel de posicionamiento, poniendo el logo. Cuéntanos un poquito de qué es In Him. Bueno, InHim es una iniciativa que tenemos con mi esposa precisamente para pensar mucho en la palabra y traducirla en distintos medios para las personas, tanto Ajá, del cuerpo de Cristo como para gente de afuera, que sirva también de un pretexto evangelístico o para impartirle y sí. se conozca al Señor. Entonces lo que queremos es eso, escoger la palabra y traducirla o moldearla, digamos así, sin que pierda su base que es Cristo, nunca, o sea, siempre con mucho respeto y con mucho temor y temblor, como se expresa, Ujú. y poderlo traducir en frases, en imágenes, ilustraciones, piezas que puedan llegar a eso. No hablando tanto como sencillamente un versículo y ya, sino que la gente lo pueda entender, tanto el cuerpo de Cristo, que necesita formarse y Ujú. recibir más palabra, y la gente de afuera, porque tenemos con Aleja en el corazón mucho, mucho el poder promover la palabra, o sea, la palabra, las personas, el cuerpo de Cristo me parece que adolece un poco ahora de, ¿cómo decirlo? De no leer la palabra, no sé, o sea, nos volvemos un poco religiosos a veces, entonces es el domingo, en el edificio que ya hablamos, listo, ya cumplí, y el resto de días, pues, hasta el otro domingo, ¿y qué habló el pastor hace 8 días? Pero hoy dijo otra Ujú. cosa y estuvo bonito, me dio risa el otro que dijo, y así, y, y uno que tiene también el honor de trabajar con personas y cuidar personas allí, uno dice, si usted leyera más la palabra y dedicara tiempo a escuchar al Señor, por medio de la palabra, encontraría respuestas más rápido y su vida Ujú. se transformaría. No porque yo crea que va a ser transformada, es porque es evidente, porque está jodido, sin trabajo, sin traer otro, o sea, muchas cosas. Que no puede estar peor. O sea, usted no tiene por qué estar viviendo eso, ¿sí me entiende? No tiene por qué estar viviendo así. Y así mucha gente, hasta familia que no dice, Dios mío, que puedan conocer al Señor, el lleno del Espíritu Santo, es que eso necesitan es ir a la palabra, oírla, oírla, oírla. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo. Y mucha gente está conformada a este mundo. Y antes de eso, Ajá. en Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, o sea, adoren. Esa es la adoración verdadera. Preséntense ahí conscientemente, adoren. Y segundo, no se dejen conformar, no se conformen a este mundo. Más bien permitan que Dios les renueve el pensamiento. Y sabemos que eso se hace por medio de la Ujú. palabra. Y así van a Sí. conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, es sencillo, ¿no? Adoramos, agradecemos, nos llenamos de palabra y todo el tiempo vamos a estar pensando lo que debe ser y encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. En ese pedacito, ahí está como el 1, 2, 3 de cómo encontrar el propósito para tu vida, pero muchas veces la gente no va a eso y por eso es in Him, está todavía en remojo, estamos En ahí proceso. trabajando. No, eso, Sí. eso va a estar, pero chévere, chévere. Eso, ¿cuándo piensan más o menos? Está en remojo, pero o bueno, esperan sacarlo de pronto este año ya una muestra o el otro año. Sí, es que in Him es un poquito ambicioso y tiene varios frentes, porque igual, la manera de llevar la palabra puede ser por distintos canales, distintos medios. Uno es pues el digital básico que estamos hablando hoy, pero otro puede ser ropa. Mi esposa es diseñadora de modas, entonces este es un espacio. Otro puede ser juegos. A mí me gustan los juegos. De hecho, pues les muestro a todos, estoy con Los juegos de mesa. juegos de mesa Ujú. y, y así. Entonces, para, para ponerle un deadline a esto, digamos que es que ahorita va a ser papá. Em, sí, entonces mi mente está Buen toda punto, buen punto. bebé, Ah, bebé, ¿verdad? bebé. Hay que conseguir la cuna a todos. Sí, sí. Dios mío. Digámosle, pongámosle fin de Bueno, año, no te voy para a Navidad. sacrificar ahí, No, no te voy a pongámosle poner, no me Navidad, des una fecha. pongámosle Navidad. Yo creo que Navidad es un buen Navidad, espacio para terminar de formarlo bien y sacar un producto chévere. chévere.
Chévere, chévere, chévere. No, pues nada, de eso igual vamos a estar hablando de pronto en unos cuantos episodios cuando nos volvamos a reunir a hablar. Yo creo que sería súper chévere hablar desde ese lado de, mira, tú estás usando todo el tiempo la creatividad para desarrollar tus emprendimientos y también como decirle a la gente que es más o menos lo que estoy empezando yo a leer con el libro, pues cómo monetizar la creatividad que el Señor te ha dado y monetizarlas a través de eso. No es como no es cobrarle a la iglesia por tomarle las fotos, es como yo puedo, es como yo puedo llevar ese talento y ese don que el Señor me ha dado y vivir de eso, pues porque el Señor me ha dotado de eso y me dio un llamado específico para vivir de eso. Entonces, chévere que nos puedas contar un poquito más adelante cómo es esa vida de cómo comenzar obviamente a emprender y cómo el Señor está ahí metido en medio de cada una de las decisiones, e inclusive al punto de que tu socio comenzó contigo sin conocer al Señor y ya hoy en día lo conoce, pero nos guardamos esa historia para Esa historia es el brutal. pa'l próximo episodio. Entonces eso me parece muy chévere, pero nada. Bueno, Mancho, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Recuerden ahí todos pues entrar al Behance de Germán, al perfil de él y demás que les voy a dejar dejando ahí, a la empresa, a huevo, que si necesitan cualquier tema de proveedor de páginas web, de temas de servicios digitales y demás, él los puede tener. Y vamos a reunirnos obviamente en un futuro para hablar también un poquito más a profundidad de eso. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like, comenten, compartan, todos, pónganos qué les pareció. Está horrible, está buenísimo, genial, está muy gordo, está muy barbudo, todo lo que quieran ponerlo. Nosotros aquí lo tanqueamos todo, lo paramos de pechito. Y nada, un abrazo grandote y gracias, Mancho. Con todo gusto y mucho amor, en serio. Muchísimas gracias, Juan. Muy brutal, me Vale, encantó el espacio y ansioso por el siguiente. Realmente hablar de eso también me apasiona mucho. eso, súper, súper. Para esa nos vamos entonces. Chao, chao.